En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Como todo en estas relaciones entre el gobierno y las FARC, ya veremos lo que significa esa expresión gobierno y esa expresión FARC. Es tramposo. La pregunta que se le va a someter a los colombianos es eminentemente tramposa. Para empezar, no se puso a la consideración del gobierno, del Congreso. Es que el Congreso es una colección de sinvergüenzas que es capaz de aprobar un plebiscito cuya pregunta no conoce. Es que son así, tienen la estatura moral del Iscanito y por ahí derecho sigue la ronda. Tenemos que destacar la posición valerosa de la senadora Gaviria, que se enfrentó y que dijo cómo vamos a aprobar esto sin discusión y cómo lo vamos a aprobar sin conocer la pregunta del plebiscito. La pregunta, ¿dónde está la pregunta? Como los vendedores de ilusiones en las plazas públicas jugaban con la bolita. ¿Dónde está la bolita? ¿La bolita dónde está? ¿Dónde está la pregunta? ¿Dónde está la pregunta? Pues claro, la estaban escondiendo y apareció la pregunta. Y la pregunta no puede tener más trampas, porque no es más extensa para que las contenga. Pero miremoslas. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto? ¿Cuál acuerdo final? ¿Cuál acuerdo final? ¿Dónde está? ¿Dónde está identificado específicamente? ¿Dónde está especificado, perdón? Pues en ninguna parte, porque ese acuerdo final tiene un nombre, lo puede tener, y tiene un contenido por lo que respecta a las partes. Es el acuerdo entre el gobierno y las FARC. ¿Por qué no mencionan al gobierno? Porque el gobierno no ha participado en el acuerdo. El señor de la calle no es servidor público, ni tiene funciones detalladas en ley o reglamento. Él es un enviado de Juanpa para hacer unas conversaciones, no para comprometer el país en lo que lo ha comprometido. El señor de la calle simplemente ha escrito 297 páginas de basura, o por lo menos las ha refrendado con su nombre, pero no tiene facultad para ninguna de las cosas a las que se está comprometiendo. ¿En qué puede comprometer al gobierno nacional el señor de la calle? En nada. Por eso la pregunta no dice acuerdo final suscrito por el gobierno nacional. ¿Quién integra el gobierno? Lean ustedes la Constitución Política. La Constitución Política es de una claridad meridiana sobre el particular y lo dice en el artículo 115 de la Carta. El gobierno nacional está formado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El presidente y el ministro o director de departamento correspondientes en cada caso, en cada negocio particular, constituyen el gobierno. El gobierno no ha firmado el acuerdo. Por eso la pregunta no habla del acuerdo suscrito por el gobierno, porque el gobierno no ha suscrito nada. Jurídicamente eso no vale nada desde el punto de vista de gobierno nacional. El presidente no firma, claro que no firma, y los ministros tampoco. Entonces firma el señor de la calle y firma el señor Jaramillo y firman los generales Naranjo y Mora y firman unas señoras que mandaron allá y firma Roy Barreras. ¿Eso en qué compromete al gobierno? En nada. Por eso la pregunta no dice acuerdo final suscrito por el gobierno. ¿Y por las FARC? ¿Por qué no ponen a las FARC? Primera razón, de orden político y de orden psicológico. El gobierno sabe, ahí sí el gobierno, que el país detesta a las FARC, las odia. El gobierno no va a olvidar aquella fecha en que más de 10 millones de colombianos marchamos por todas las calles de las ciudades de Colombia gritando no más FARC, no más FARC. El gobierno no lo puede olvidar. No puede olvidar la marcha del 2 de abril. Centenares de miles de colombianos bajo la lluvia gritando no más FARC. Lo sabe.
Entonces poner una pregunta con las FARC es condenarse a la muerte. Por eso el gobierno omite la identificación del acuerdo, no lo identifica. ¿Cuál acuerdo final? Porque las supuestas partes no lo han firmado. Por una parte y por la otra, porque a las FARC, que es una de ellas, no se las puede mencionar. Las FARC es el innombrable. Ya en varios casos han aparecido mafiosos y bandidos que son los innombrables. Las FARC son innombrables y por eso la pregunta no las nombra. Pero decíamos que las FARC no se han comprometido y está claro que no se han comprometido. ¿Ustedes han visto a Timochenko firmando algún papel? Timochenko es el jefe supremo de las FARC, es el que da órdenes por las FARC y no ha firmado nada. Firma Márquez, que es un enviado de las FARC, supuestamente. ¿Dónde están los poderes con los que están actuando estos bandidos de las FARC que están en La Habana? ¿Dónde están los poderes? ¿Otorgados por quién? Ah, no, se los van a otorgar en la próxima conferencia guerrillera que se va a reunir en este venidero mes de septiembre en San Vicente del Caguán, en los alrededores, en el municipio de San Vicente del Caguán. Luego las FARC no han firmado. Luego no se le puede preguntar a los colombianos por un acuerdo que no está firmado por ninguna de las dos partes, ni por el gobierno, ni por las FARC. Vaya acuerdo final el que estamos apoyando. Vaya, el acuerdo final. Para la terminación del conflicto. ¿De cuál conflicto? Del conflicto entre el gobierno o el Estado colombiano y las FARC. No del conflicto del país, porque sabe el gobierno, lo sabe cualquiera, que el conflicto sigue vivo y cada vez más peligroso. Porque sigue vivo el ELN, porque siguen vivas las BACRIM, porque sigue vivo lo que queda del EPL, porque siguen vivos los frentes de las FARC que no se van a desmovilizar. Parece que no se va a desmovilizar ninguno, porque ya dijeron ayer mismo que ellos no se meten a esas zonas veredales, sino en la medida en que les den garantías jurídicas, es decir, que venga una amnistía e indulto. Amnistía y perdón, dicen, amnistía e indulto. Y saben que eso es imposible porque para eso se necesita una ley de la República. Y saben que esa ley de la República no puede amnistiar ni indultar delitos atroces. Luego no hay ningún acuerdo final para la terminación de ningún conflicto, ni siquiera del conflicto con las FARC. Pero lo dice la pregunta. Y dice luego, para la construcción de una paz estable y duradera. La paz es lo que le están metiendo a unos colombianos inocentes y majaderos que creen que firmando este papelucho van a conseguir la paz y lo que van a conseguir es una nueva guerra, más cruel, más dura, peor de todas las que Colombia ha vivido. ¿De dónde lo estamos sacando? Del acuerdo mismo. En ese texto del acuerdo hay una declaración de guerra contra lo que llaman las organizaciones paramilitares y las que se han dicho, alguien ha mencionado como organizaciones paramilitares o apoyo a esos sistemas paramilitares. ¿Quiénes son? Todos los enemigos de las FARC, que van a ser juzgados por un tribunal de justicia y de paz en el que ya por fortuna el Papa dejó claro que no interviene porque él no participa en política. De manera pues que se quedaron sin el apoyo tácito del Papa. Ya el Papa no se deja meter en ese entrevero, como diría Borges, hablando de los entreveros a cuchillo que tanto les gustan a los compadritos allá en las épocas del Gaucho, de Martín Fierro. No, el Papa no se deja. El Papa no se deja. Sabe demasiado de entreveros para que lo metan en este. Luego será un tribunal de justicia y de paz organizado por quienes. La ONU tampoco se puede meter. No ha dicho una sola palabra. ¿Dónde están las palabras de Ban Ki-moon diciendo que respalda ese tribunal de justicia y de paz? Un tribunal de justicia y de paz hecho para absolver a unos, a los culpables, y para condenar a otros, a los inocentes. La pregunta
es una pregunta malvada, es una pregunta capciosa, es una pregunta tramposa, como todo lo que hace Juan Manuel Santos. Ustedes se pueden dedicar a analizarla y en cada palabra encontrarán una nueva trampa. Señores, estamos jugando póker. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 24 minutos.